Sean muy bendecidos todos los que están ahí viéndonos desde internet. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la palabra. Nada más que sí les quiero comentar algo muy importante de lo que estaba diciendo el pastor, que en la alabanza y en la adoración tratemos de ver, sintamos que se está moviendo aquí el ámbito espiritual, que es lo que se está moviendo, porque cuando nosotros nos enfocamos en eso es cuando vamos a tener visiones o cuando vamos a sentir más lo que es la presencia del Señor. ¿Ok? Entonces vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada para ubicarnos y para de ahí partir en la siguiente parte de esa enseñanza que estamos hablando acerca de la palabra, que es muy importante, porque vimos en el Salmo 33:6, ¿se acuerdan? Que Dios es poderoso y que su palabra es poderosa y que por medio de ella creó los cielos y los ejércitos del cielo a través de su aliento. Vimos que el aliento está relacionado con su espíritu y que para poder emitir una palabra necesitamos el aliento, ¿ok? Es muy importante porque la palabra de Dios que tenemos aquí está escrita, pero para que actúe en nosotros, nosotros tenemos que declararla. Y vimos que esta palabra va a actuar en nosotros. Vimos en Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses 2:13, vimos que esta palabra actúa en nosotros si creemos que esta palabra es la palabra de Dios. Esa palabra que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. ¿Ok? Vimos en Hebreos 4:2 que necesitamos tener fe para que la palabra actúe en nosotros. Vimos en Hebreos 14:12 que la palabra de Dios va a penetrar adentro de nosotros, donde está. ¿Qué está adentro de nosotros? Adentro de nuestro cuerpo está nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Sí? Y el alma y el espíritu no lo podemos tocar nosotros. Si vamos con un médico, pues el médico nada más se va a enfocar en la cuestión física, nuestro ser físico, pero muchas enfermedades provienen de nuestra alma. ¿Se acuerdan que vimos que nuestra alma cuando está afligida va a producir unos sustancias que no van a ayudar al cuerpo, sino que lo van a perjudicar? ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos hablando acerca de los huesos? Entonces, nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Y un médico podemos ir con un médico, pero el médico no nos va en algunas ocasiones no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque quizás esa enfermedad está siendo producida por algo emocional que la persona está viviendo. ¿Ok? Entonces vimos que esta palabra es muy poderosa porque va a actuar en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que tiene que actuar en nuestra alma porque en nuestra alma están nuestras emociones y sentimientos. Ahí está nuestra voluntad, ahí están nuestros pensamientos. Entonces, esa parte es la parte que necesita el Señor restaurar, ¿sí? Y prácticamente como reconstruir para que nosotros podamos fluir, ¿ok? Vimos en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y después luego nos conectamos de esta palabra a ¿cuál es? A Jeremías 31:33, donde dice Dios que Él iba a poner en nuestra mente su ley y que iba a escribir en la tabla de nuestros corazones su ley también, ¿sí? Y que este es el tiempo en el que estamos. Entonces vimos que nosotros necesitamos pedir al Espíritu Santo que ponga su ley en nuestra mente. Nosotros debemos entender que la palabra es muy importante y tenemos que prestar mucha atención para que estemos en nuestra mente recibiendo, sí, porque la palabra tiene que penetrar. Pero hay veces que cuando nosotros no queremos recibir la palabra, bueno, los que somos predicadores sabemos que hay veces que tú estás predicando y una persona no está recibiendo la palabra. Y se siente que esa persona es como que la palabra está rebotando, no entra. Porque para que esta palabra funcione tiene que entrar a nosotros, tiene que penetrar en nuestra mente y llegar hasta nuestro corazón.
¿sí? Pero si nosotros no recibimos la palabra, no va a entrar a nosotros. Acuérdense que Dios nos da nuestro libre albedrío y si nosotros queremos, Él nos va a dar su palabra y Él va a poner su palabra en nosotros, más si nosotros le decimos, ponla en mi mente, escríbela en la tabla de mi corazón, ¿sí? Pero si no lo queremos hacer, Dios no nos obliga a nada. Entonces, eso es algo muy importante. Esta palabra va a funcionar, va a actuar en mí, pero si yo quiero hacer pacto con Dios, si no quiero, no va a penetrar y nada más voy a estar en la iglesia como que ir a calentar un asiento, como dice, pero no va a pasar nada. Pero si creemos y tenemos fe, y si no tenemos fe, nosotros podemos pedírsela al Señor y además nosotros podemos estar prestando atención y escuchar con mucha atención la palabra para que entre, porque la fe viene por el oír, vamos a decirlo, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que tiene que entrar a mi mente y que tiene que entrar en mi corazón. Tiene que bajar hasta mi corazón y entonces cuando yo declaro la palabra con el aliento que Dios me da, que es el Espíritu Santo, entonces esa palabra es como que si Dios la hubiera lanzado, la hubiera dicho. ¿Se acuerdan cuando en Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz? Va a ser una cosa así. O sea, nosotros debemos de entender que la palabra, hagan de cuenta que esa palabra es una llave para hacernos a nosotros funcionar. Sí, una llave que nos va a activar como qué, como seres espirituales. Y vamos a seguir viendo estas siguientes escrituras. Vimos en segunda, también llegamos a segunda de Corintios, a los Corintios 5:17, ¿verdad? Que dijimos de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Okay, entonces vimos ahí que nosotros debemos de pronunciar la palabra para que la palabra actúe en nosotros, creyendo que cuando nosotros la producimos, la lanzamos, la hablamos, la declaramos, eso va a actuar en nosotros. Nos vamos a ir ahora a Santiago 1:18. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, precioso, sé tú tomando el control de esta clase, de esta predicación, de esta palabra, sé tú abriendo nuestro entendimiento, sé tú fluyendo. Declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios fluye en este lugar y que está fluyendo. Espíritu Santo, ayúdame a dejarte fluir. Sé tú tomando el control de lo que vamos a estudiar este día. Y dice en Santiago 1:18, vamos a leerlo todos, lo vas a repetir, Estercita. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, esta palabra dice que va a actuar en nosotros en primera los Tesalonicenses 2:13. Pero aquí nos está diciendo que a través de esa palabra, por la voluntad de Dios, nos va a hacer nacer. Si ese nacimiento es un nacimiento espiritual. Recordemos que en el huerto del Edén, ¿qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué pasó con nuestro ser espiritual? Murió. Porque el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y se está refiriendo en primer lugar a la muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice en Efesios. No teníamos ninguna posibilidad de tener una relación con Dios. Pero Él es su infinita misericordia y dice aquí la palabra que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ¿verdad? Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces debemos entender que esta palabra es una palabra de verdad. Y la verdad en lo que es griego y todos esos idiomas donde se escribió la Biblia es la realidad. Nuestra realidad, vamos a decir, esta es una palabra que nos lleva a nuestra realidad. Vamos a decir que me lleva a mi realidad. Si nosotros hablamos con una persona que no conoce la palabra, nos damos cuenta que ellos tienen unos conceptos de la vida muy, muy errados a lo que dice la palabra. Yo no sé, ustedes también pueden acordarse cuando ustedes no conocían la palabra
y lo que veían. Veíamos una película de ciencia ficción donde según se destruía el planeta y quedaba todo muy feo y no la creíamos. ¿A quién le pasó eso? A mí me pasó. Y salíamos de esas películas como que diciendo, wow, viene una cosa tan fea, ¿sí? Pero hoy cuando vemos esas cosas nos da risa porque decimos, esto es mentira. Entonces todo lo que hay en el mundo es fantasía, es mentira, son tinieblas. Pero esta palabra nos lleva a la única verdad, a la única realidad. Que hay un Dios que nos creó con el propósito de que seamos sus hijos, que seamos su familia. Y que Él es un ser espiritual. Y que para yo ser su hija, su familia, yo tengo que ser un ser espiritual vivo que pueda tener mis oídos abiertos, mis oídos espirituales, mis ojos espirituales abiertos, que pueda percibirlo a Él para que yo pueda ser su hija. Y esta es la realidad. Por medio de su palabra, nosotros vamos a nacer como seres espirituales. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir ahora a Juan 1:13. Vamos a leer desde el 12. ¿Sí? Vamos a leer desde el 12, 1, 12 y 13 de Juan. Dice, mas a todos, amén, ¿ya lo tienen todos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el propósito que tiene esta palabra es que yo pueda llegar a ser ese ser espiritual que Dios diseñó, pero que por el pecado en el huerto del Edén, cuando Adán pecó, ¿sí?, se perdió. Ese es el diseño para que yo pueda ser ese ser espiritual y pueda ser hija de Dios, con toda su naturaleza y las características y cualidades de Dios. ¿Ok? Entonces aquí dice, a los que creen, ahí vemos que esa palabra que dicen, creen en su nombre, eso sería lo que dice en Jeremías 31, 33, que primero necesitamos hacer un pacto con Él. Necesitamos creer, ¿sí?, que Él es el mismo Dios, creer que en su nombre nosotros vamos a tener ¿cómo se llama? A creer en su nombre quiere decir que nosotros vamos a creer, a tener fe, a creer lo que nuestros ojos físicos no ven. ¿Por qué? Porque como nosotros venimos viviendo en el mundo físico siempre, cuando alguien nos habla de la verdad de Dios, como que nos cuesta trabajo creer, ¿verdad? Nos cuesta trabajo que Él nos puede sanar de una forma sobrenatural. Nos cuesta trabajo que Él nos puede proveer de una manera sobrenatural. Pero cuando nos empiezan a pasar cosas sobrenaturales, nos damos cuenta que para el que cree todo es posible. Entonces, creer significa que yo voy a ser obediente. ¿A qué? A su palabra. Y por otro lado voy a tener fe, voy a creer que yo puedo vivir de una manera sobrenatural. Esas son las dos cosas. Y eso significa el pacto. ¿Y cómo empieza el pacto? Que voy a ser obediente a sus mandamientos, que voy a creer en esta palabra y la voy a obedecer y la voy a recibir. Ese es el pacto que hacemos. Y entonces cuando nosotros hacemos ese pacto, porque eso que dice creer en su nombre se asimila a lo que dice en Jeremías 31, 33, hacer pacto con Él. Y entonces dice que nos va a dar la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que ser hechos quiere decir que voy a entrar en un proceso en el que yo voy a ser ese ser espiritual? Voy a nacer de nuevo, voy a ser ese ser espiritual que Él me diseñó. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? O sea, es por la voluntad de Dios que nos da ese privilegio de que volvamos a ser esos seres espirituales.
que él diseñó en el principio, pero que por el pecado se perdió. Y cuando hablamos de seres espirituales, ahí vamos a ver que hay una semilla, que es una semilla incorruptible la que nosotros recibimos cuando nosotros creemos en el Señor Jesús. Pero antes de ahí nos vamos a ir a Juan 3. Juan 3, permítanme, a ver, Juan 3, 5. ¿Qué dice en Juan 3, 5? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, no, perdón, me estoy en el 3 y dije en el 5, perdón, Dice, respondió Jesús, 3:5. Yo me puse a leer 3:3, pero es 3:5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces este nacimiento, que es un nacimiento espiritual, que yo nazca como ese ser espiritual, viene por, tenemos que nacer del agua. ¿Qué es el agua? Nos vamos a ir a Juan 15:3 para ver a qué agua se está refiriendo. El Espíritu, pues ya sabemos que es el Espíritu de Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, esa agua es la palabra de Dios, ¿sí? Y esa agua que es la palabra de Dios es la que nos limpia, ¿sí? Y cuando nosotros comenzamos a estar limpios es cuando nuestro ser espiritual puede comenzar a funcionar, porque como está sucio no podemos. Cuando nosotros tenemos mucha suciedad en nuestro espíritu, no podemos acercarnos a Dios, no podemos percibir a Dios, porque Dios es santo. Entonces, como Dios es santo, pues estamos lejos de Dios. Entonces, es del agua y del Espíritu, que el agua es la palabra de Dios, la que nos limpia. Y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda en este nacimiento, porque el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace? Es trae a nuestra mente, pone en nuestra mente la ley, la palabra, y escribe en la tabla de nuestro corazón su ley. Pero también el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos ayuda a ver qué es lo que está mal dentro de nosotros. Porque lo que va a hacer la palabra de Dios es llevarnos a conocer qué es lo que está mal, qué se estableció mal en nosotros, qué estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para corregirlo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces ahí comenzamos a estar limpio nuestro corazón, que es parte de nuestra alma, y nuestro corazón comienza a percibir las cosas que son del Espíritu. Si nuestro corazón está sucio, no podemos percibir las cosas espirituales de Dios. Entonces llegamos a la iglesia y no sentimos nada, no podemos ver nada, no nada, pero conforme vamos recibiendo la palabra de Dios y nos vamos alineando y dejamos que entre a nosotros y que produzca cambios, comenzamos a percibir a Dios, porque el corazón se comienza a limpiar. ¿Amén? Entonces ahora nos vamos a ir ya vimos Juan 3:6, Juan 1:13. Ok. Vamos a ir a los Corintios. Primero vamos a ir a Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Vamos a irnos desde el 22, vamos a ver. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Vamos a analizar muy detenidamente
este versículo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se acuerdan que en uno de los versículos que vimos ahorita hablaba de que esta era, ¿cuál fue el primer versículo que vimos? Santiago. ¿Se acuerdan que decía que era la palabra de la verdad? Ajá. Entonces aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La palabra de Dios nos lleva a ver nuestra verdad, nuestra realidad. Y cuando nosotros somos obedientes a dejar lo que tenemos que dejar y a establecer lo que tenemos que establecer, entonces sucede lo que dice aquí, que purifica nuestras almas. ¿Dónde está nuestro corazón? En nuestra alma. Nuestro corazón es una parte muy importante porque es el que conecta el mundo espiritual con el mundo físico, porque esa es la conexión allí. Entonces nuestro corazón, cuando ya está limpio, ya puede percibir a Dios. Y aquí vemos que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra de verdad, mediante el Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos dice cuando estamos recibiendo una palabra, el Espíritu nos dice, eso lo estás haciendo tú, corrige eso. El Espíritu Santo es el que nos dice, ¿qué estás haciendo? Él es el que nos habla, el que nos redarguye, el que está al pendiente de nosotros. Por eso siempre debemos estarle pidiendo a Él, Espíritu Santo, llévame siempre a la verdad. Ayúdame a ver siempre la verdad. Muéstrame siempre la verdad. Cuando estoy mal en algo, muéstramelo. No nos extrañemos que tengamos sueños en los que veamos que estamos haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque le pedimos al Espíritu de Dios que nos mostrara lo que está mal. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Entonces, ¿Dios qué es? Dios es amor. ¿Se acuerdan que voy a quitarle un poquito de es que tiene mucho reverb, muchos efectos? Creo que ya está mejor. Ok, entonces, Dios es amor. Tiene tres atributos. Es amor, es luz y es un ser espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener contacto con Él, nos vamos a llenar de su amor, vamos a tener amor. Y va a ser más fácil que podamos tener un amor entre hermanos fraternal, no fingido. No saludarnos así sonriendo, pero por atrás clavándonos en la espalda el puñal, no, sino un amor verdadero. Sí, que sintamos el dolor del hermano o la alegría, que si le fue bien, que estemos contentos con él, ¿verdad? Ese es el amor. Entonces, vemos que el ser espiritual es diferente al ser carnal. Sí, por eso en lo que son los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan que cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros, la palabra va a actuar para hacernos cambiar, para hacer esos seres espirituales que tengamos la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? De tener amor. O sea, nosotros no nos podemos llevar bien si primero no es purificada nuestra alma. ¿Sí? Si no es purificada nuestra alma, nuestro corazón, que dejemos el egoísmo, los pleitos, el odio, la idolatría, la inmoralidad sexual, todo eso, entonces nosotros no vamos a poder ser esos hijos de Dios, no vamos a tener esa naturaleza. En nuestro ser espiritual Dios diseñó todo esto, pero si nuestro ser espiritual está muerto, pues no lo vamos a tener. Entonces lo que tiene que hacer el Señor es purificar nuestra alma. Acuérdense, es espíritu, alma y cuerpo. Y lo que se tiene que purificar es el alma, porque el alma se hizo carnal, porque el alma tomó el gobierno de todo el ser. El alma se puso a tomar todo el control. Entonces al alma le tenemos que decir, sabes que tú no eres la que toma el control, el que toma el control es el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender y siempre pedirle al Espíritu Santo que nos ayude es a controlar nuestras emociones, porque nuestras emociones a veces nos pueden hacer, ¿cómo no?, arrastrar a hacer cosas que nosotros no queremos.
¿Ok? Entonces, ahí vemos esto. Ahora nos vamos a ir en el 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces son dos puntos claves. Es la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios. Si los dos tienen que estar juntos para que entonces sobren en la vida de una persona, y es un proceso en el que el alma se purifica para que podamos llegar a ser esos seres espirituales que dice que renazcamos, que volvamos a nacer como seres espirituales. Esos seres espirituales que van a tener la naturaleza incorruptible de Dios. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se corrompe, que no se destruye. Veamos, por ejemplo, aquí en esta parte de esta escritura, vean lo que dice en el versículo 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué quiere decir? Es corruptible. Un día estamos y al día siguiente ya no estamos. Estamos viendo cómo se pasa el tiempo tan rápido, ¿verdad? Estamos viendo un niñito que tiene 1 año y cuando vemos ya tiene 4, ya tiene 5, ya después tiene 10, 15 años. Sí, yo me acuerdo de la nieta de Elisa que cuando tenía 1 añito que la íbamos a visitar, y ahora ya tiene 14 años y medio. Entonces digo, wow, esta niña ya es una muchachita. Y yo digo, wow, por eso se da uno cuenta de que el tiempo se pasa muy rápido, porque los niños chiquitos, ya cuando ves, ya son unos jovencitos. Entonces vemos que lo que es de la carne es lo corruptible. ¿Qué es lo corruptible? Lo que es de la carne, lo que es físico. ¿Sí? ¿Y cómo es el hombre carnal? ¿Cómo es el hombre corruptible? Pues es inmoral, tiene inmoralidad sexual, es idólatra, es hechicero, controlador, pleitista, de todo se pelea, con todo se enoja, egoísta, aguerrido. Así es el hombre carnal. Pero ese hombre carnal dice que va a llegar un día en que ya no va a existir. Eso es corruptible. Pero la simiente incorruptible de Dios, esa va a permanecer. Nosotros no nos podemos llevar nada de este mundo. Cuando muramos, no nos vamos a llevar nada. Pero lo que sí nos vamos a llevar es que nosotros ya seamos unos seres espirituales, hijos de Dios. Así que tengamos esa simiente incorruptible. Eso sí no lo vamos a llevar. Entonces, aquí está hablando que lo que vamos a renacer es de una simiente incorruptible, que quiere decir que tiene la misma naturaleza de Dios, que es amor, gozo, paz. ¿Cómo me doy cuenta que esa semilla incorruptible ya está en mí y comienza a germinar y a crecer? ¿Cómo me doy yo cuenta? ¿Qué es lo primero que tenemos cuando nosotros realmente comenzamos este camino? ¿Y qué trae el amor? Gozo. Sí, o sea, paciencia, sí, pero lo primero que nos damos cuenta es que tenemos gozo. Porque cuando nosotros no conocíamos al Señor, andamos con la cara larga y como que, ay, es que va a haber una fiesta, y era donde traíamos la sonrisa. Pasaba la fiesta y otra vez con la cara larga, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que comenzamos a avanzar en este camino. Ahora, nos vamos a ir. Entonces, aquí ya vimos que la palabra va a ser algo muy importante en nosotros, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir al versículo 2, al capítulo 2, ahí en Primera de Pedro, del 1 al 3. Y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, aquí vamos a ver este primer versículo. Para ese nacimiento nuevo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué dice aquí que tengo que hacer? Desechar pues toda malicia, todo lo que es malo, todo lo que es del hombre carnal, todo lo que aprendí yo desde que no conocía a Dios y que hasta que llegué aquí al conocimiento de Dios. Todo eso lo tengo que desechar.
Yo tengo que decidir dejar todo eso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pacto. Pacto con Dios. ¿Por qué tengo que hacer ese pacto? Porque yo merecía ser muerta por el pecado, porque yo estaba muerta en mis pecados y delitos. El pago de mis pecados era que yo muriera, era que me laceraran y yo muriera. Pero ¿quién murió por mí? Jesús murió por mí. Pero Él murió por mí y ahora soy libre de la ley, pero ¿por qué soy? ¿Por qué? Por la gracia, pero soy para no pecar. Y cuando yo hago pacto con Él, yo tengo que cumplir con todos los mandamientos. Yo era reo de muerte, pero por su sacrificio de Él, yo fui comprada por precio de sangre y ya no me pertenezco yo. Ya no puedo vivir como yo quería y como yo venía haciéndolo. Sus mandamientos tienen que ser escritos. Yo tengo que cumplir con sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, aquí por eso dice que tengo que desechar todo lo que era de la naturaleza de ese hombre que merecía ser muerto, de ese hombre que era reo de muerte. ¿Ok? Dice el 2, desead como niños, vamos a leerlo todos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? Entonces aquí es el proceso. Primero yo hago pacto, yo decido dejar toda esa vieja criatura, esa vieja naturaleza, esa simiente corruptible, para entonces yo comenzar a ser esa persona de lo que me habla aquí, ese ser espiritual que me habla la palabra. Pero yo necesito desear ese alimento. ¿Cuál es el alimento que está hablando aquí espiritual? La palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, esta palabra yo la tengo que dejar que entre a mí, ¿verdad? Tengo que prestar atención, la tengo que declarar, ¿sí? Y vamos a trabajar ahora con Gálatas 2:20. Nos vamos a ir a Gálatas 2:20. Ok, ya entendimos con todo esto que hace la palabra yo quiero, y ahora nos vamos a ir a Gálatas 2:20, porque vamos a aplicar esta parte de la palabra. Gálatas 2:20. Ok. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces, el que yo tome el sacrificio de Jesús quiere decir que esta palabra yo la necesito estar usando mucho. Si cada que ese viejo hombre se quiere levantar, que me estoy enojando, que ya estoy yo ahí diciéndole al hermano, o a la hermana, o al esposo, a la esposa, algo que le quiero decir, yo tengo que declarar esta palabra que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo tengo que ser crucificada. Mi viejo ser tiene que ser crucificado. Pero si yo no digo esta palabra, entonces yo no estoy activando esta palabra en mí. Yo tengo que creer que yo estoy juntamente crucificado con Jesús. ¿Se acuerdan cuando estamos en Cristo? Cuando yo decido hacer pacto con Él, dice que a todos los que le obedecieran sus mandamientos, Él iba a venir a morar y su Padre también iba a morar y en aquel tiempo íbamos a ser todos unos, ¿se acuerdan? Entonces nosotros debemos de tomar esta parte de lo que es esa cruz. Esa cruz no nada más fue ahí en ese año que fue, sino que quedó en la eternidad
Y cada que yo necesite, si yo veo que hay algo que está mal en mí, que hay una cosa que yo necesito crucificar, yo necesito llevarla a la cruz de los pies de Cristo y pedirle, sí, que eso sea crucificado, que yo no quiero eso, que yo no quiero dejarme llevar por mis emociones de ira o de dolor, sí, sino que yo quiero que eso sea crucificado, porque lo que se tiene que purificar es mi alma, en donde están todas esas emociones. Si nos vamos arribita, el 17, vamos a empezar del 17. Vamos, permíteme tantito. El 17 dice, ahí en 2:17, hemos ido arribita de lo que dice: con Cristo estoy juntamente justificado. Ahora vamos a empezar desde el 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo soy justificada por tener fe de que en la cruz Jesús pagó por mis pecados. Pero yo tengo que tomar ese sacrificio que Él hizo para crucificar la carne, crucificar todo lo que está mal en mí. Si yo sé que yo tengo problemas con la ira, yo debo de pedirle al Espíritu Santo que crucifique esto y tengo que ir a los pies de la cruz de Cristo para hacer esto. Y yo necesito estar diciendo siempre: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero lo tengo que hacer antes de que vengan los problemas. O sea, acostumbrarnos a tener aprendernos esta de memoria y en todo momento que nos acordemos estarla diciendo. ¿Sí? Nosotros ya decidimos si queremos hacer esto, pero esta palabra tiene que activarse. ¿Cómo la voy a activar? Cuando yo la declaro con fe y yo digo: sí, yo soy justificada porque Jesús fue muerto en esa cruz. Ya no soy yo culpable, pero yo tengo que declararlo y tengo que declarar esta parte que dice: con Cristo, vamos a volverla a hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que mi viejo hombre, ese hombre carnal, enojón, peleonero, mentiroso, todo ese ya no puede vivir. Pero yo lo tengo que declarar para que así sea. Nosotros ya pedimos perdón por muchas cosas de nosotros, de nuestros antepasados. ¿Se acuerdan cómo hemos estado trabajando? Pero ahora necesitamos declarar esta palabra en nuestras vidas para que esto se haga una realidad en nosotros. Entonces ahora vamos a estar activando, a estar haciendo esta palabra todo el tiempo que nosotros podamos, para que entonces esta palabra comience a obrar en nosotros y entonces el Espíritu Santo va a ayudarnos a que esto se haga, y cuando nos demos cuenta ya vamos a tener ese carácter afable que tanto estamos deseando tener todos. Porque todos queremos tener ese carácter afable, pero si yo no aplico esta, no lo voy a tener. Y dice la siguiente parte de esa: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo ya no voy a ser una persona que viva en la carne, ¿sí? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no me voy a dejar llevar por lo que es mi carne, sino que aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. Sí, dice: y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que Él ya se entregó por mí y que yo no puedo seguir viviendo pecando. Yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. La palabra me está diciendo que yo voy a ser una criatura nueva, una persona diferente. Eso es lo que me dice la Escritura, ¿sí?
Pero si yo no lo creo, si yo no lo establezco, si yo no lo declaro, no va a ser. Nosotros ya pedimos, como les dije, perdón, renunciamos, rompimos maldiciones. Entonces ahora lo que necesitamos es establecer. Acuérdense en Jeremías que decía que teníamos que arrancar, que teníamos que quitar y que después tenemos que establecer. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que reparar una casa que está vieja, que ya está toda mal? ¿Qué se hace? Se quita todo lo viejo y luego se pone lo nuevo. Entonces hoy vamos a estar estableciendo esto, pero creyendo esto que dice así, que estoy juntamente crucificado con Jesús y con lo que ahora vivo en la carne, como dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya soy una nueva criatura, que el viejo hombre carnal ya no me va a controlar. Sí, y que yo al decir esta palabra estoy activando esto en mí. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué pasa cuando yo digo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso en su corazón? A ver, es que la palabra de Dios la tenemos que meter a nuestro corazón, pero también que se establezca en nosotros, que la analicemos. ¿Qué siento yo cuando alguien dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Qué sienten? Sentimos un gozo, ¿no? Porque él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soy una persona valiosa. Ajá, sí, pero ¿qué significa que yo diga, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Quiere decir que yo soy una persona valiosa porque alguien se entregó. Quiere decir que alguien me ama, quiere decir que Él me ama. ¿Qué estoy diciendo? Que Él me ama. Y eso también se está estableciendo en mí. Entonces, la palabra la tenemos que analizar pedazo por pedazo y que entre a nosotros. Sí, que entre a nosotros. Y después de eso podemos decir, de manera que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. La enfermedad pasó. La ira pasó. Lo ser mentiroso pasó. El dolor del pasado quedó en el pasado, ya no me afecta. De manera que si estás en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo comienzo un nuevo camino. ¿Qué tenemos que hacer? Estar declarando y analizar cada cosa. De manera que ya no, de manera que si estoy en Cristo, ya hice pacto con Él, estoy dispuesto a obedecer sus mandamientos. Sí, Él está en mí, yo estoy en Él y somos uno con el Padre. Eso es. De manera que si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y decir, yo soy una nueva criatura porque la simiente de Dios ya está en mí. ¿Cómo me doy cuenta que la simiente de Dios está en mí? Porque cuando hago algo que no está bien, siento algo muy feo aquí, me siento mal y ya no sé cómo resolver aquello. Entonces Él está en mí, la simiente de Dios está en mí, la simiente incorruptible está dentro de mí. Entonces yo tengo que decir, sí, Él ya está en mí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando que penetre la palabra en mí. Y esto va a traer un cambio en mí. Acuérdense, cuando yo estoy diciendo la palabra y la digo por fe, es como si el mismo Dios lo estuviera diciendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El Espíritu de Dios va a accionar en mí. Cuando yo declaro la palabra, el Espíritu de Dios va a estar usando esa palabra en mi vida para transformarme. ¿Ok? Bueno, pues vamos a terminar aquí. Vamos a hacer una oración pequeña, porque no sé cuánto tiempo llevo en el. Ok, vamos a hacer una oración para terminar sí vamos a grabar la oración. Vamos a hacer una oración, vamos a decir, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza. Esta palabra que Dios nos ha dado, nos la está dando para que la apliquemos en nuestras vidas. Vamos a decir,
esta palabra que hoy he recibido es para que yo la aplique en mi vida. Y vamos a decir, de manera que si estoy en Cristo, y si estoy en Cristo, porque Jesús dijo que si yo obedecía sus mandamientos, el Padre iba a venir a morar en mí, y Él también. Y dijo que en aquel tiempo, en estos tiempos, Él iba a estar en mí, y yo iba a estar en Él, y el Padre iba a estar en Él. Y yo declaro que Jesús está en mí, yo estoy en Jesús, y unidos en el mismo espíritu, junto con el Padre. Yo soy uno con Jesús y con el Padre Celestial. Yo soy un espíritu unido a Jesús y al Padre Celestial. Es un solo espíritu. Así es que todos somos unos. Y con todos mis hermanos, todos formamos uno. Y esa es la palabra que de modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Y si soy una nueva criatura, vamos a decir si soy una nueva criatura, porque ahora está dentro de mí la simiente divina, la simiente incorruptible. Y esa simiente me está llevando, junto con la palabra de verdad, a la verdad. ¿Cuál es mi verdad? Que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Todas esas cosas en las que yo viví, de toda malicia, engaño, mentira, fantasía, pecado, ha quedado atrás. Y declaro en el nombre de Jesús que todas las cosas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura y Espíritu Santo, te pido que me ayudes a ver que todas las cosas son hechas nuevas. Ahora vamos a decirlo todo de corrido. De modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas de la vieja criatura que yo era han quedado atrás. Y ahora todas, ¿qué son todas? Todas son hechas nuevas. Y también declaro esta palabra que dice, Padre. ¿Cuál otra? Vimos, con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo. La vieja criatura, esa criatura que no hacía las cosas bien, enojona, iracunda, peleonera, mentirosa, malora, esa vieja criatura está crucificada. Ya no vive en mí. La vieja criatura que era yo, ya no vive. Mas vivo ahora en Cristo. Mas vive Cristo en mí. Ahora la naturaleza de Cristo vive en mí y se está manifestando. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo manifestando la naturaleza de Cristo Jesús.
porque yo tengo fe y yo creo que la simiente divina está en mí, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque Él me amó para poderme dar su simiente incorruptible. Y ahora vamos a hacerlo toda completa, de manera que yo estoy con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vamos a decirle, Espíritu Santo, yo quiero esta palabra, escríbela, llévala a mi mente, llévala a mi mente. Y yo lo voy a decir y ustedes van a pensar que el Espíritu Santo lo está poniendo en su mente, ¿ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora le vamos a decir, Espíritu Santo, escribe esta palabra en mi corazón, en la tabla de mi corazón. Ahora yo lo voy a decir y ustedes van a pensar, imaginar que el Espíritu Santo los está escribiendo en la tabla de su corazón. Vamos a decir, yo nada más lo voy a leer. Ahora, Espíritu Santo, escríbele en la tabla de nuestros corazones. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto quiere decir que con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vive la vieja criatura que yo era, mas ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo manifestando la naturaleza de Cristo. Yo lo creo. Yo creo porque sé que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí para que yo pudiera tener su misma naturaleza. Yo lo creo, Padre. Tú diste todo por mí. Tú sacrificaste a Jesús y por medio de su sangre yo he sido redimido del poder del maligno. Y por medio de su sangre yo he sido redimido, santificado y limpiado con la sangre del Cordero. Te damos gracias, Padre, porque esto está hecho. Amén. Te damos gracias, Padre, porque esta palabra ha quedado escrita en nuestros corazones. Te damos gracias porque creemos, tenemos la fe de que ahora se va a manifestar tu naturaleza en todo lo que nosotros vivamos aquí en el mundo físico. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, te damos gracias. Una alabanza, hermanos, al Espíritu Santo.